Leí ahorita un texto que me inspiró mucho estos días, era de Jeremías. ¿Vieron ustedes? Jeremías en el libro de Lamentaciones dijo así, Jeremías, que nuevas son cada mañana, ¿cierto? Nuevas son cada mañana. Y hablaba, me parece a mí, de las oportunidades que presenta Dios cada día. Cada día el Señor nos da nuevas oportunidades, cada día es una nueva oportunidad. A mí una de las cosas que más me gusta en mi vida son los amaneceres. Si tengo la oportunidad de estar en un amanecer, en alguna finca o algo, yo digo, pero ¿para qué madrugas si está de vacaciones? Yo no me puedo perder la maravilla de ver un amanecer, les digo, honradamente. Y me levanto a ver lo que sucede en cada amanecer. Me parece que esto también se puede aplicar para un nuevo año, que es otra oportunidad que tenemos, ¿no? Nos enfrentamos a nuevas cosas, nuevas oportunidades, nuevos desafíos, y por lo menos con la esperanza que tenemos la mayoría de un nuevo año donde esperamos que haya cosas nuevas y mejores, seguramente esperamos, ¿no? Ahora, claro que el comienzo de un nuevo año se supone una nueva etapa, ¿no? Otra etapa. Algunos decimos, cerramos este capítulo, el 31, y comenzamos un nuevo año, otra nueva etapa, o por lo menos es lo que nos han acostumbrado a contar, ¿no? Uno escucha, ¿no? Que la gente dice, en el año, transcurrió el año tal, entonces nos acordamos de aquellas cosas, ¿no? Sobre todo los que ya están pasando cierta edad se acuerdan de esas oportunidades, ¿no? Pero cada año es un nuevo comienzo. Y el deseo de la mayoría, obviamente, llenos de emoción, quizás y de entusiasmo es, bueno, ¿qué pasará y qué nos deparará el próximo año? Pues todo el mundo desea, todo el mundo anhela, te deseo un feliz año, deseo que te vaya bien, es el deseo de muchos, otros oramos honestamente para que nos vaya bien y para que le vaya bien a otros también. Sin embargo, una pregunta que me surge es, ¿qué nos hace suponer que después de que pasamos las fiestas, todo no volverá a la realidad que traíamos? ¿Qué nos hace suponer que un cambio de año realmente va a cambiar las cosas? Porque alguno dirá, bueno, la verdad es que cada año sí que yo traigo esto así como años y años y no ha cambiado nada, absolutamente nada. Algunos dirían, ¿cuál es el ritual tan poderoso que nos hace tener la esperanza de que las cosas realmente van a cambiar? Dígame, ¿cuál es el ritual? ¿Qué es lo que tengo que hacer para saber? Y ustedes ya saben que eso hay de todo, ¿no? Que uno hasta se aterra de cuánta cosa se inventan para decir, haga esto y le va a ir bien. ¿Cómo evitar que al comenzar este próximo año no volvamos a sentirnos otra vez como encerrados, perseguidos, como atrapados, como en un callejón sin salida, como que llegamos después del 6 de enero y empieza otra vez lo mismo, ¿cierto? Hasta peor quizás de pronto. Tal vez muchos comienzan este nuevo año temerosos porque los ingresos no alcanzan para cubrir el presupuesto. Bueno, ya la gente vio el salario mínimo y dijo, no, esto es grave. Empezamos mal con el pie izquierdo, ¿no? Entonces los ingresos no alcanzan a cubrir el presupuesto porque los acreedores comienzan a llamarnos, no vino Vinicio porque él se asusta con la DIAN, ya de pronto lo llamarán, ¿no? O seguimos cargando una enfermedad que nada que nos curamos, o no sabemos si nos renovarán el contrato de trabajo, o los problemas familiares en vez de solucionarse como que empeoran. Y bueno, entonces, ¿por qué un año nuevo? ¿Qué esperamos nosotros? En otras palabras, ¿cómo no preocuparse cuando vemos que lo que pasamos este año fue negativo y lo que vemos frente no pinta para nada mejor? Por lo menos terminamos con un paro donde la gente reclama y como que seguimos en paro, o sea que lo que pinta para el año entrante parece que no es nada mejor. ¿Cómo salir de ese encierro, de eso que sentimos que nos acorrala, que nos tiene como en un callejón sin salida? ¿Cómo hacerlo? Y hoy quiero que estudiemos una estrategia que Dios presenta y que nos plantea para enfrentar esas soluciones que nos atrapan, como que nos encajonan, como que nos dejan encerrados y no podemos salir de allí. Y un texto muy conocido. Este año terminé de leer la Biblia antes de terminar el año, ya la comencé y me encontré este pasaje, que lo he leído muchas veces ustedes también, en Éxodo capítulo 14. Éxodo capítulo 14. Y es un texto también conocido porque ustedes lo han escuchado de años. Ve lo que dice así, Éxodo capítulo 14, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Piharohit, o algo así, entre Migdol y el mar Baal Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Noten esto, porque Faraón dirá de los hijos de Israel,
noten esta palabra, encerrados están. Otra versión dice, están como perdidos en el desierto, dice la Nueva Versión Internacional, creo que es. El desierto, dice ahí, los ha encerrado. Faraón se acordó, los dejó ir y dice, no, están encerrados, están atrapados, están sin salida. Y dice la palabra, versículo 4, y yo endureceré, dice el Señor, y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón, en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? ¿Cómo nos equivocamos? ¿Qué es esa bestialidad que cometimos? Que los dejamos ir, si eran nuestros siervos, nos servían de balde. Y como que se arrepintieron de haberlos dejado ir. Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi Hajorit, delante de Baal Zephón. Y cuando el Faraón se hubo acercado a los hijos de Israel, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Recuerden ustedes que ellos llevaban 430 años de esclavos. Ya era una generación, llevaban varias generaciones que en su mentalidad ellos eran esclavos. Pensaban como esclavos, vivían como esclavos, comían como esclavos, eran esclavos. Y cuando le dicen hay libertad, dicen, no, ¿sabe qué? Queremos seguir siendo esclavos. ¿Para qué nos trajiste? ¿Por qué no nos dejaste de esclavitud? Estábamos allá felices. Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación de Jehová, que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos. Asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para ellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová con el mar que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolo los egipcios entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció que a la vigilia de la mañana, que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de los carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Curioso, ¿no? Los enemigos sí ven quién está peleando con ellos, pero los otros no lo ven. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraron con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas por muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová había ejecutado contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés, su siervo. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Señor, terminamos este año de diferente manera, unos quizás agradecidos, optimistas por lo que se logró, quizás anhelando obtener más de lo que se obtuvo hoy, otros quizás frustrados por lo que hemos terminado porque no logramos alcanzar lo que esperábamos. Pero igual, Señor, aún quizás algunos terminamos, Señor, como encerrados, como el pueblo de Israel, sin salida, como en un callejón donde no podemos salir. O quizás encontramos, Señor, en nuestros días personas que viven así. Danos palabras, Señor, para entender cuando, Señor, nos encontramos encerrados. ¿Qué hacer, Señor? Padre, gracias. Te damos por tu palabra. Ilumínanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ese es un texto muy conocido, ¿no? Ustedes lo han escuchado, en Historia Sagrada lo vieron seguramente. Pero después de que el Señor doblegó a Faraón para que dejara libre al pueblo de Israel, después de 430 años de esclavitud, y el Faraón se da cuenta del error que cometió, perder un pueblo completo, porque dicen que eran como 1 millón de personas que le servían gratis. Por favor, ¿quién va a llenar esos vacíos, esas vacantes? ¿Qué mano de obra va a reemplazar a esta gente que ellos dejaron ir? Él se arrepiente de haber dejado a Israel en libertad, y se arrepiente y va por ellos. Dice, no, tenemos que hacerlos volver, vamos por ellos. Por allá más atrás, en el capítulo 13, dice que Israel salió armado, pero las armas de ellos eran palos. Estos tenían armas de verdad. Y en medio de la huida, Israel ve que están en el desierto, dice, el desierto nos rodea, y se dan cuenta que el ejército de Egipto viene a toda carrera hacia ellos, a sus espaldas, con las espadas desenvainadas, y que lo que hay al frente, cuando se voltean, ¿qué hay? El mar. Encerrados. O sea, Faraón de alguna manera tenía razón, ¿no? Están acorralados totalmente, sin salida. Han sido liberados de la esclavitud, pero lo que hay al frente no pinta para nada bien. Es un cuadro muy interesante, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? Aquí no hay nada que hacer. Aquí nos llevó el que nos trajo, diríamos hoy en día. Acorralados. Viene Faraón, el mar y el desierto. Quiero que veamos 3 cosas en general que me parece que se resaltan en este pasaje, que es muy importante. Lo primero que nos muestra el Señor, la estrategia del Señor cuando alguien está viviendo de esa manera es preocúpese por lo que usted está mirando. ¿A dónde está poniendo sus ojos? Porque eso va a determinar muchísimo lo que tengamos que hacer. Lo primero es, fíjate de lo que miras. Ahora, claro, uno piensa, ¿en un desierto? ¿Qué habrá que ver en un desierto? Claro, los biólogos o cosas por el estilo dirán, no, hay mucho que ver, seguramente, ¿no? Pero normalmente, ¿qué vemos en un desierto? No hay mucho que ver, ¿no? Arena, alguno que otro arbusto por ahí tal vez, y no más. Pues es que lo que miremos en el desierto va a determinar nuestra actitud. Ahorita cuando les preguntaba, ¿qué es aquello que nos asegurará de que el nuevo año va a pintar mejor? Algunos dirían, la actitud nuestra. Claro, pero tu actitud basada sobre qué o en qué. No, voy a ponerle mente positiva, pero cuando usted ve que las cosas como que no van bien, bueno, la mente positiva ahí no va a funcionar. Israel también, recuerden ustedes, ellos estaban acompañados por la presencia misma de Dios. Si usted ve un momento en el capítulo 13, ahí terminando el capítulo 13 dice, versículo 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles
a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube, ni de noche la columna de fuego. Israel iba con la presencia misma de Dios, pero cuando ven a los egipcios se les olvidó todo lo que traía ahí, ¿no? La columna estaba ahí, estaba garantizada, era la presencia de Dios. Y aunque eran libres, ya van libres de la esclavitud, obviamente, como nos pasa a nosotros, van con la incertidumbre de qué vendrá adelante, ¿no? Nosotros amamos al Señor, terminamos un año seguramente agradecidos y confiados en el Señor, pero no deja de haber incertidumbre de, y bueno, ¿qué vendrá el año entrante? ¿Será que sí lo terminaré? ¿Qué me vendrá a mí? ¿Qué pasará conmigo? Obviamente hay incertidumbre. Otro aspecto interesante que no, lo menciona el capítulo 3 es que Dios conocía tan bien al corazón de Israel que él ya sabía lo que iban a hacer. Y Dios dice que cuando los sacó de Egipto, los llevó por una tierra donde les evitaría encontrarse con los filisteos porque eran gente de guerra. Y dijo, yo sé que cuando ellos vean la guerra con los filisteos, ¿qué van a querer hacer? Volver. Y el Señor los llevó por otro lado para que Él les dañó el corazón. Y los llevó por otro lado, para que no se desanimaran. Israel había visto las maravillas que Dios había hecho con Faraón. ¿Recuerdan cuáles son las maravillas? 10 plagas. Ellos los vieron y a Israel no los tocó eso. Ellos vieron esa maravilla, que doblegaron a Faraón. Pero cuando alzaron los ojos y vieron que Faraón venía tras ellos, temieron. ¿Y ustedes vieron cómo dice ahí? En gran manera, dice el versículo 10. Alzaron los ojos y aquí los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel no fue un sustico, temieron en gran manera, se llenaron de pánico. Ahora, uno dice, pues eso es normal, obvio, claro que sí. Y eso pasó con ellos. Y cuando miran al frente, resulta que está el mar. Y obviamente la actitud de ellos es de reclamarle a Moisés, Moisés, ¿por qué no nos dejó morir allá? Vamos a morir en el desierto, ¿por qué no haber una tumba? Mejor es una tumba en Egipto que una tumba en el desierto. Dicen ellos ahí. Se llenan de desesperanza y de angustia. Recuerden, aquí estamos viendo es qué es lo que miramos nosotros. Lo que miras determinará tu fe. ¿Qué miras tú? Cuando se mira atrás o se mira adelante, como lo hizo Israel, probablemente vendrá el deseo de morir. Y recuerdan la vieja historia, cuando usted mira el vaso a la mitad, ¿qué dice? ¿Está medio lleno o está medio vacío? Y seguro que aquí Israel dijo, no, este no está medio vacío, está casi vacío. Cuando levantan la vista, me gustó eso, dice, cuando levantaron los ojos, alzaron sus ojos, vieron las inmensas nubes de polvo amenazadoras de los carros de los egipcios, se llenaron de temor. Claro, ahí dice que clamaron a Dios, pero se olvidaban de un detalle pequeñitico, que estaban bajo la nube protectoria de la gracia de Dios. Recuerden, está la columna acompañándolos, es la presencia de Dios, y ellos se olvidan que está la presencia de Dios con ellos. ¿No nos pasa así a nosotros también? Nos sucede a nosotros, y al igual que le sucedió a Israel, nos sucede a todos. Cuando vemos que estamos acorralados, sin salida, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Israel? Dice ahí, clamaron a Dios. ¿Vieron ustedes? Versículo 10. Y clamaron a Dios. Claro, clamaron mal, pero clamaron. ¿No? Dice, abonémosle que clamaron. Y vamos a ver un detallito interesante de ese clamor a Dios. Claman a Dios, lo hacen mal. Y le reclaman a Dios. Ahora, hemos visto muchos textos donde encontramos que Dios no se pone mal porque le reclamemos. Él espera que por lo menos oremos, así ya para reclamarle. Pero un aspecto importante de la oración que a mí me enseñó muchísimo es que lo hicieron en unidad. No fueron oraciones aisladas. ¿Cuántos de nosotros en medio del encierro del callejón sin salida oramos solos y no le contamos a nadie? ¿No nos pasa así? No, ellos se pusieron de acuerdo y oraron juntos. Es algo que hay que tener en cuenta y debemos hacer nosotros. Alguien dirá, bueno, las oraciones aisladas no funcionan. Claro que sí, pero el Señor nos llama también a reunirnos y a buscar la ayuda y el apoyo de otros en oración. En esos momentos Moisés les enseña que cuando no se puede ir adelante, ni moverse hacia los lados o dar un paso hacia atrás, es el momento de mirar hacia ¿dónde? Hacia arriba, exactamente. Hay que mirar hacia arriba para pedirle a Dios que abra un camino. Por eso les decía, lo más importante es, o una de las cosas importantes es
mira dónde tienes puestos tus ojos, porque tú miras adelante y dices, nada, atrás, peor, a los lados no hay por dónde, ¿hacia dónde miro? Mire para arriba, empiece a levantar su vista para pedirle al Señor que Él abra un camino cuando vemos que no hay camino. Lo primero que hay que hacer entonces es enfocar la vista en Dios, en lo que conocemos de Él y en lo que hemos visto que Él ha hecho. Si ustedes ven, eso me impacta muchísimo en la Biblia, siempre el Señor dice, recuerden las cosas que Dios ha hecho en el pasado, recuerden, no las olviden, porque nuestra mente es muy dada a eso, las olvidamos. Tenemos que recordar lo que Dios ha hecho, porque eso alimentará nuestra fe. Y no dejar que las circunstancias o las amenazas nos acorralen o nos atrapen. Mire, eso lo hemos venido también hablando los últimos domingos. Si tú dejas que las cosas te roben la atención y la vista, las situaciones, te perdiste. Porque el Señor quiere que pongamos nuestra vista ¿dónde? En Él, en Él. Que lo miremos a Él, que nuestros ojos estén puestos en Él, no en las cosas, en las situaciones. Y eso le pasó a Israel. Porque nos atrapan, nos acorralan, nos llenan de miedo y de desesperanza. Y una pregunta a partir de esto es, ¿dónde estás mirando? ¿Dónde estás fijando tus ojos? Es una pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Al comenzar el año, ¿dónde estamos poniendo la vista para ver? Y cuando usted se encuentra a alguien, de pronto en esa situación como en Cisalía, le dice, mira, la verdad estoy mal, pregúntele lo primero, ¿dónde está mirando usted? ¿Hacia dónde está mirando? ¿No? ¿A su problema? Si usted se queda mirando su problema grave, ahí empezó mal. Tiene que empezar donde tiene que mirar. Lo segundo es, preocúpese por lo que escucha. No solamente dónde mira, sino también lo que usted escucha. No es un secreto que en momentos de angustia, las circunstancias no solamente condicionan lo que vemos, sino también lo que escuchamos. ¿No les ha pasado así? En un momento difícil y escuchamos que no, alguien me dijo eso, no, que es que me duele esta uña, alguien me dijo, no, una tía mía se murió de eso. Y seguramente muchos le dijeron, no, tranquilo, eso no es tan grave. ¿Y ustedes de qué se pegó? De que la tía de fulano dijo, se murió de eso. Y de ahí nos pegamos nosotros. ¿Qué es lo que usted escucha? Las circunstancias también están condicionadas por lo que escuchamos. Por eso es que después de que oyen y claman a Dios, Moisés les anima a que oigan lo que les dirá. Miren lo que les dice ahí, versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo, dijo, escuchen lo que les voy a decir, le dice Moisés. No teman, estén firmes y vean la salvación que el Señor hará con ustedes hoy. Y escuchen esto, a esos egipcios que los llenan de miedo, que los tienen acorralados, a esos nunca más para siempre los verán. Es una frase increíble, ¿no? Nunca más. Ahora, imagínense ustedes cuando Moisés les dijo a ellos qué diría Israel, ¿no? Bueno, normalmente Israel era un pueblo que escuchaba lo que uno no debe escuchar. Por allá en otro pasaje dice que ¿recuerdan cuando el maná? Que se aburrieron de comer maná. Y había gente extranjera que salió con ellos y esa gente extranjera le dijo a Israel, ¿y ese Dios de ustedes solo da maná? Oyeron eso, se envenenaron y empezaron a reclamarle a Dios. Por eso, este punto de qué es lo que tú escuchas es muy importante. ¿Qué es lo que tú estás escuchando en medio del callejón sin salida, en medio de lo que te atrapa? ¿Qué escuchas tú? Porque a veces escuchamos lo que no debemos escuchar. Moisés les dice que enfoquen su vista en la salvación que Dios hará con ellos. Ahora, nosotros nos dirían, ¿y a dónde miro? Mira la cruz. Usted tiene que mirar la salvación que ya Dios le dio a usted. Eso es la garantía de todo. Enfóquense en Jesús. Lindo lo que dice Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús. Es en Él, el autor y consumador de la fe. Ponga sus ojos en Él. No solamente mirar, sino escuchar lo que tenemos que escuchar. Y escuchar todo lo que Él ha dicho también, ¿no? Al parecer Egipto sí recordaba cómo Dios había sacado a Israel. ¿Recuerdan ustedes? Ahí en el capítulo 14 dice, por allá en el versículo 8, porque Egipto recordaba que Israel había salido con mano poderosa. Los egipcios sí se acordaban de eso. Los israelitas se les olvidó. Cuando vieron la polvareda, se les olvidó todo. Pero Egipto sí se acordaba de cómo era que Dios había sacado al pueblo. Lo que Moisés le dice
al pueblo. Es algo que ellos debían escuchar. Era tan importante lo que ellos escucharan, porque eso determinaría lo que venía de ahí en adelante por todo el desierto. Si ellos no escuchaban atentamente lo que él les decía, ahí era asunto perdido. La amenaza que representaban los egipcios, esa que los hacía temer en gran manera, nunca más para siempre los verían, nunca más. Además, dice ahí, si ustedes vieron más adelante, no solamente les dice eso, versículo 15 dice, o 14, perdón, dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dice, escúchenme esto. Ustedes no solamente se van a olvidar de Egipto porque nunca más los verán, sino que tengan en mente esto. Escuchen esto, no se lo olvide. El que va a pelear por ustedes es el Señor. Le dice. Las batallas que ellos enfrentarían, el Señor las pelearía por ellos. Y notaron lo que decía, para que ustedes estén ¿qué? Tranquilos. Uno le dice a la gente, tranquilo, está enfermo, le pasó, tranquilo. Pero con base en que la persona va a estar tranquila. Usted esté tranquilo porque esa batalla suya hay quien la está peleando por usted. Esté tranquilo. Por eso de que sobre qué base yo empiezo a decir, sí, es que el año entrante va a ser mejor, ¿no? Y vuelvo a esto que ya está aburridor se vuelve, ¿no? Nosotros empezamos a clamar, no, yo declaro y decreto que eso que allá es un espejismo. No viene Faraón con, yo decreto que eso no es así. No, el Faraón venía con un poco de gente. Eso no es porque usted declare y decrete, ahí venían. Lo que usted tiene que creer, escuchar y mirar es lo que el Señor le dice, mire esto y escuche esto. No porque sea mentira eso es verdad, y vienen. Pero el Señor peleará por ellos esas batallas. Los israelitas debían escuchar y creer lo que Moisés les decía. Solo así podrían estar tranquilos y podrían confiar en Dios. El pueblo de Israel debía escuchar y obedecer algo muy importante que dice, ¿vieron ustedes? Más adelante, primero le dice, bueno, escúchenme esto, esta gente, estén firmes, no teman, esa gente no la van a volver a ver, van a ser salvos, Dios peleará por ustedes. Y vean lo que dice el versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Que se pongan en marcha. Siguen adelante. Por favor, no se van a quedar ahí. Van adelante, pónganse en marcha. Ellos debían escuchar y obedecer la orden. Esto no es una sugerencia, es una orden. Marchen. Que Dios les había dado a través de Moisés. Ustedes tienen que seguir adelante. Dios no quería que ellos fueran pasivos, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Quedamos como anestesiados, ¿no? Viene Faraón, nos acorrala, estamos sin salida, aquí quedamos paralizados, ¿no? Él quería de alguna manera que ellos hicieran su parte. Eso es uno de los textos quizás que de pronto apoya aquello de que la gente dice, la Biblia dice ayúdate que yo te ayudaré. No, pero no está ahí, ¿no? Pero esos son unos pasajes, ¿no? Dios va a hacer su parte. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Pues den el primer paso, arranquen pues, marchen. No se queden quietos, arranquen. Pero es que está el mar, Señor. Bueno, ahí viene lo que va a suceder más adelante. Ellos tenían que dar pasos de fe, paso a paso. Seguramente el temor los había paralizado. Ahora, cuando el Señor le dice que marchen, no quiere decir que se les quitó el temor. Uy, sí, tranquilo, Señor. No. Israel no podía ver lo que pasaría en la otra orilla. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Pero sencillamente debían ponerse en marcha y entrar por el mar que se abría delante de ellos. Un teólogo por allá del siglo XIX dijo esto que me parece, y estoy muy de acuerdo con eso. Él decía que el mar rojo no se dividió todo al mismo tiempo, porque uno diría, no, pues chévere, si el Señor abrió el mar, vamos allá, vamos al otro lado, seguro. Él decía, estoy seguro, y yo también creo eso, que el mar no se dividió al mismo tiempo, sino que se fue abriendo progresivamente en la medida que Israel avanzaba, de modo que tenían que confiar en Dios cada paso. ¿Ustedes recuerdan un texto que estudiamos aquí hace ya un tiempo? Cuando el Señor alimentó a los 5,000 y hizo 2 veces eso, que después de bendecir los peces y el pan, le dijo, y se lo dio a los discípulos para que ellos alimentaran a esa multitud. Claro, nosotros de una vez pensamos, y yo me imaginaba eso, que eso fue así mágico como en Hollywood, ¿no? Y aparecieron las cestas llenas para alimentar 5,000. No. Cuando el Señor le dio a ellos los panes y los peces, le dijo, vayan dándole a la gente, y la gente fue partiendo el pan
y partiendo el pan, y el pan no se acababa, y partiendo el pan y el pez. Igual aquí, los milagros del Señor no son como en Hollywood. Aquí el mar se fue abriendo paso a paso se fue abriendo el mar. Así es como el Señor actúa. Pues si el Señor hace el milagro y aparecen todas las cestas de pan y peces, ahí dice, no, pues fácil, ¿no? ¿Ya para qué fe? Y si se va abierto el mar allá al otro lado, no, pues tranquilos. Pero a medida que usted va dando un paso y el siguiente paso, pues délo, a ver qué pasa. Estoy de acuerdo con eso. Cuando Dios guía, no te da dos pasos a la vez. Yo debo dar uno y luego otro. Él me ilumina para dar el siguiente. Así el corazón se mantiene dependiendo a Dios y permaneciendo en Él. Es paso a paso. Si tú esperas que el año entrante todo va a ser así, no va a ser así. Cuando el Señor le dijo a los discípulos, síganme, claro, esa empresa que empezó el Señor hoy en día sería un fracaso total. Porque hoy una empresa de esas diría, bueno, síganme, y diríamos, bueno, Señor, espere un momentico, siénteme y hagamos una proyección, una factibilidad y todo eso que ustedes saben de empresario, ¿cómo es la cosa? Un estudio de factibilidad, si funciona o no funciona, qué riesgos corremos, todo eso. El Señor diría, sígame. ¿Y quién espera? Tranquilo, muchacho, sígame. Es igual aquí. Marchen, denle el primer paso que Dios va a ir abriendo el mar. Señor, ¿y será cierto? ¿Y entonces en qué consiste la fe? ¿Y dónde está la confianza en Dios y la dependencia de Dios? A eso se refiere. Marchen. Marchar. Seguir el camino significa que hay que dar el primer paso en medio de la duda, para ir descubriendo que en medio de las aguas amontonadas se abre una puerta para el camino de esperanza en Dios, el cual debemos transitar paso a paso, momento a momento. Así es. Así es con el Señor. Usted revisa en toda la Biblia y así es con Él. Siempre es así. Dos cosas entonces hasta ahora. Fíjate en lo que miras y preocúpate en lo que escuchas. Pero hay lo que es fundamental aquí. Lo tercero es que en medio de ese callejón sin salida, en ese incertidumbre de lo que vendrá y cómo saldremos, es preocúpate por lo que realmente es importante. ¿Qué es lo importante frente a situaciones como estas? Cuando nos sentimos atrapados, encerrados y sin salida, generalmente nos preguntamos varias cosas. Cuando usted está en problemas y suceden cosas así, ¿qué se pregunta usted? ¿Por qué me sucede esto a mí? ¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué me pasa esto a mí y no a otros? Es lo que preguntamos nosotros, ¿no? Otra pregunta quizás un poquitico más positiva es, ¿cómo puedo salir yo de este lío? ¿Qué voy a hacer para yo solucionar este problema? Y muchas otras preguntas embargan nuestro corazón. Sin embargo, hay una pregunta, la más importante que debemos hacer nosotros en medio de todo esto, de la sin salida, es ¿cómo puedo darle yo la gloria a Dios en medio de esto? ¿Cómo puedo yo glorificar a Dios en medio de esta situación tan complicada? El Señor lo repitió varias veces, ahí dijo, lo que yo voy a hacer, todo esto que está pasando, es para glorificarme, para que los demás me conozcan. Eso, más allá de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, es fundamental. Y ustedes lo saben igual que yo. Tristemente, nosotros nos enfocamos en lo otro, ¿no? Tú vas a estar bien, ¿cierto? Decreta, declara, tú vas a estar bien, Dios te va a cuidar, Dios está a su servicio, ¿qué más pide? Dios le va a dar de todo. No, lo más importante no es eso, lo más importante es que Dios sea glorificado. Cuando entendemos que en cualquier circunstancia lo más importante es darle la gloria a Dios, nuestra perspectiva cambia radicalmente, totalmente cambia. Y viene lo que decía ahorita, cuando nuestra prioridad es darle la gloria a Dios, dejamos de enfocarnos en nosotros mismos, o en el enemigo que nos amenaza, o en lo fiero que es. Dejamos de lamentarnos, o dejamos de buscar culpables, porque esa es otra que hacemos. No, ¿quién tuvo la culpa de que nos pasara esto? Fue Moisés el miserable. Dejamos que nos embargue el temor, ¿no? La meta principal del accionar de Dios no es el bienestar de Israel, ni el tuyo ni el mío, no. Ni tu paz, ni tu liberación, no. Lo principal es la gloria de Dios y todos conocieran quién era el Dios de Israel. Eso era lo más importante.
Porque seguimos predicando un Dios que quieres que te seas feliz, próspero, fecundo, ¿cierto? ¿Cómo es que dice? Próspero, bendecido y en victoria, ¿no? Y la gloria de Dios, sí, la gloria y para mi ego, ¿no? Pero no más. Dios le había dicho a Moisés que el motivo, ¿se recuerdan por ahí en el capítulo 3 de Éxodo? El motivo por el cual él liberaría a Israel era para que le adoraran y para que le sirvieran a él. Aquí Israel dice, nos hubiéramos quedado sirviéndole a los egipcios. Hombre, ¿no han entendido que Dios quiere que ustedes vayan es para que le sirvan a él y lo adoren a él? Sin embargo, ante la amenaza, Israel se lamenta el no haberse quedado en Egipto sirviéndole al faraón. De ahí en adelante aprenderían que su prioridad era la de servir a Dios, que los había liberado y los había redimido de la esclavitud. Dios usa nuestros encierros, nuestras insalidas para mostrar su gloria. Eso es lo más importante. Si no, como siempre lo hemos visto, otro ejemplo que lo hemos puesto muchas veces. Jesús sana 10 leprosos. ¿Cuántos le dieron la gloria a Dios? Y los 9 sanos, felices. Pero nunca le dieron la gloria al Señor. Nunca. Desenfocados completamente. Dios siempre nos libera de nuestros problemas de la manera que nosotros, no como quisiéramos nosotros. Él lo hace a su manera para mostrar su gloria. Es algo que siempre nos cuesta, ¿no? Recuerdan que hablábamos aquí unas semanas cuando no entendemos a Dios, no entendemos lo que Dios, cómo es que Dios obra, pero debemos confiar en Él. Tarde o temprano lo entenderemos. A la larga, el Señor lo va a hacer a su manera, y a la larga, su manera siempre es la mejor manera, siempre es la mejor manera. Dios nunca se preocupa por los resultados, nunca. Él sabía que podía proveer una ruta para este pueblo, una ruta de escape en cualquier momento. El Señor tiene todo controlado. La preocupación mayor del Señor era que este pueblo lo conociera, lo adorara, le sirviera y le diera a conocer. Eso es lo más importante. Claro, que en medio de todo eso iban a vivir bien era otra cosa. Pero la prioridad era que Él quería que ese pueblo lo diera a conocer. Bueno, aquí aparentemente no, se dio porque dice al finalizar, y creyeron en el Señor. Vieron lo que Dios hizo, dice terminando el capítulo, Israel vio lo que Dios hizo y creyeron en Él. Claro que enseguida vienen otras cosas y eso es una lucha tras lucha, todo el tiempo, ¿no? Piensa en esto. ¿Cómo estás viendo el año que viene? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿Qué está cautivando tu mirada? ¿Qué es aquello que te hace pensar que las cosas serán diferentes el próximo año o que van a ser mejores el próximo año? ¿Qué es eso? A ver. No, mi automotivación, yo me automotivo. Bueno, si le funciona, pero no sé hasta cuándo le funcione. Frente a las amenazas que nos acechan, que nos dejan sin salida, que nos llenan de temor, ¿hacia dónde estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¿Qué es lo que domina tu forma de ver las circunstancias? Y una pregunta obvia es, ¿has considerado mirar hacia arriba? Porque puede estar mirando. Y es una pregunta que usted le puede hacer a alguien que se encuentre por ahí en alguien así. ¿Usted ha mirado hacia arriba por un momento? ¿Qué estamos escuchando? ¿O estamos escuchando lo que Dios ha dicho? ¿O lo que Él ha prometido? Siempre vuelvo allá a Génesis 3, cuando después de que Adán y Eva pecan, y el Señor viene y le pregunta a Adán, ¿quién te dijo? ¿Qué fue lo que escuchaste? Primero le dice, ¿qué has hecho? Y después le dice, ¿quién te dijo? Le dice, ¿qué estás escuchando? ¿Qué voces estás escuchando? Porque escuchamos muchas voces, ¿no? ¿Dejamos de escuchar a Dios? Dios le había dicho, de ese árbol no comerán, pero vino alguien y le dijo, no, eso es mentira, Dios es mentiroso, coman de ese árbol. ¿Quién te dijo? ¿Qué estás escuchando tú? ¿Qué pasos te está pidiendo el Señor que des? Y pero es que me da un miedo meter el pie al agua. ¿Qué pasos te pide el Señor que des? Y obviamente, que nuestro propósito principal al comenzar el próximo año sea el de darle la gloria a Dios. Si ese es el propósito principal, más allá del bienestar nuestro,
sin importar la circunstancia, los encierros, los sin salida que tengamos que enfrentar, que nuestro propósito sea, Señor, yo quiero darte la gloria a ti. A veces uno ve en ese caminar con el Señor que Dios abre un espaciecito, di el paso, Señor, pero no veo mucho. Yo quiero verlo todo, Señor. ¿Quieres verlo todo? Da el otro paso. Pero nada, Señor, tienes que seguir dando los pasos, porque si no, no lo vas a ver. Esto me enseñó muchísimo, les digo, ayer estudiando. Porque yo también, como ustedes, soy de los que quiero ver todo, Señor. ¿Será que sí? Pero es que no veo todo. Tienes que seguir dando pasos, tienes que seguir caminando para ver el otro lado de la orilla. De lo contrario, no lo verás. ¿Qué tal si oramos? Incline su rostro un momento. Yo no sé si alguno de ustedes termina así, pero con toda seguridad, puede ser que usted, gracias a Dios, esté bien, terminó el año victorioso y va adelante, pero muy seguramente encontrará en su camino mucha gente a quien usted le diga, si usted está enfrentando esos sin salida, esos encierros que no tiene opción, dígale esas tres cosas: hacia dónde está mirando, qué voces está escuchando y cuál es la prioridad en su vida, su bienestar, su paz o la gloria de Dios. Porque si su meta es y su prioridad es su bienestar, usted se va a enfocar en usted y en el enemigo y en el problema. Pero si su prioridad es Dios, usted se enfoca en Dios y confía en Él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra siempre, Señor, es desafiante para nosotros. Hay tantas cosas que no entendemos, Señor, que se salen de nuestra razón. Pero, Señor, es ahí donde viene el desafío de la fe para creer, Señor, que tú eres lo que eres y para creer lo que tú has dicho, Señor, que así será. Señor, la mayoría de los que estamos aquí, si no todos, podemos dar testimonio de cuántas veces, Señor, tú has obrado en nuestra vida. Pero así como Israel vio las 10 plagas, Señor, y se maravillaron de eso, tristemente, Señor, cuando viene la dificultad, todo eso se nos olvida y reclamamos en vez de confiar y de agradecer. Señor, agradecemos por este año que termina. Más allá de, Señor, de las victorias o de las derrotas, de lo bueno o de lo malo, de lo positivo o negativo que hemos vivido, Señor. Solamente, Señor, esperamos haberte dado la gloria a ti, Señor. Señor, mira quienes estamos aquí. Quizás, Señor, estamos mirando donde no debemos mirar. Miramos a nuestro dolor, miramos, Señor, a nuestra carencia, miramos, Señor, a nuestras pérdidas, miramos, Señor, a nuestros problemas. Y eso nos impide mirarte a ti, Señor. Y seguimos, Señor, cuestionando como Israel: ¿por qué nos hiciste esto? ¿Por qué nos trajiste acá? ¿Por qué no hiciste aquello, Señor? Permítenos, Señor, poder mirarte a ti. Y permítanos escuchar, Señor, lo que tú dices. Las promesas que tú has hecho, Señor. Las verdades que has prometido, Señor. Quizás, Señor, ese caminar significa creer en lo que tú has dicho en tu palabra. Señor, no entiendo lo que tú dices en tu palabra, pero si tú lo dices, yo lo creeré y lo haré, Señor. Señor, desafíanos a hacer esto, para buscarte. Y sobre todo para que otros te conozcan, Señor. Para que a través de nuestras dificultades, de nuestros problemas, Señor, otros que al igual que nosotros están en dificultad, puedan conocerte, Señor. Perfecto. Señor, si hubiera en esta tarde ya alguien que se identifica con estas verdades, tócale el corazón, Señor, háblale. Y a todos, Señor, danos la oportunidad estos días de poder bendecir a otros, Señor, que seguramente encontraremos en el camino, en la cena de Navidad, en las celebraciones, que está sin salida, que se encuentra como Israel, y que le podamos desafiar para que empiece a mirar hacia arriba, para que empiece a creer tus promesas y para que empiece, Señor, a mirarte a ti y a darte la gloria y la honra, Señor. Señor, te adoramos esta tarde, honramos tu nombre. Gracias por lo que vendrá. No sabemos lo que vendrá, pero una cosa sí es cierta, Señor, como leíamos en Apocalipsis, que los que hemos lavado nuestras ropas, Señor, en la sangre del Cordero, estaremos delante del trono para honrarte por la eternidad a ti, Señor.
Gracias, Señor. Lo que viene es un año más que nos acerca a ti, Señor, y es una maravilla. Adoramos, Señor, a Jesús, porque así como a Israel lo pasaste por ese mar y lo redimiste y lo liberaste de la esclavitud, a nosotros también lo hiciste a través de la cruz de Jesús. Nos has liberado, nos has restaurado, nos has redimido, y por eso te honramos, Señor. Permítenos, Señor, comenzar este año con nuestros ojos puestos en Jesús, mirándolo a Él y descansando, Señor, en tu amor y tu fidelidad. Señor, te adoramos.